No me digas que un día como hoy no es ideal tener una psicóloga en el estudio. Pero vamos a hablar de temas que quedaron pendientes y que tienen que ver con lo que hablábamos la semana anterior. Vamos a darle la bienvenida a la licenciada María Graciela García, que ya está en nuestros estudios. ¿Qué tal, Andrea? Buen día. ¿Viene complicada la mañana? Yo te haría escuchar otra nota para que vos me analices. Ajá, el contenido. El contenido, sí. Ajá. Me parece que hubiera sido es más, sería un castigo para vos, yo sé que sí, pero te haría escuchar la sesión de anoche, o te haría acompañarme a una sesión del Consejo Deliberante para que me ayudes a evaluar algunas situaciones que no entiendo. Por mi salud mental te agradezco. Yo sé que como todo ciudadano debe estar al tanto, debe saber, debe participar. Mi época de participación política ya pasó. Yo milité en los 70, que fue duro, en los 80, y después dije, basta. A partir de ahí no encuentro ningún referente realmente que valga la pena para mi gusto, que tenga real conciencia de lo que necesita la gente. Y entonces prefiero no participar. Una sesión del Consejo Deliberante las he escuchado por radio media hora, porque es insoportable, de tedioso, y no podría estar ahí todo lo que dura. Y ayudarte a interpretar, y no, porque ni yo puedo interpretar, hay cosas que no se pueden interpretar, y las cosas que sí puedo interpretar prefiero guardármelas. Así que... Te voy a proponer lo mismo que a Deo, lo podemos hacer fuera de micrófono, aunque sea un... Claro, bueno, Deo fue alumno mío, no sé si escucha, le mando un saludo. ¿No escucha esta radio? No. Ah, bueno, si no le mando un saludo, él hacía matemáticas, pero me tuvo a mí en psicología. No sé si alguna vez... Se lo van a hacer llegar, seguro. Bueno, el Panchito de... Bueno, yo te digo, me preocupa, lo hemos hablado, el nivel de desinteligencias que hay entre las personas, me preocupa la sociedad violenta que estamos teniendo, me preocupan mucho los jóvenes, me preocupan las tomas de las escuelas. Terrible. Me preocupa que todo es un laissez-faire, está todo bien, y si no está todo bien, no está todo mal, y me preocupa que no haya reglas claras de funcionamiento de una sociedad. Es decir, ¿a esto a qué me refiero? A que, bueno, pues en algunos casos está bien y en algunos casos no está bien. En algunos casos es permitido y en algunos casos no está permitido. Entonces, esa famosa frase tan en boga hoy, dejemos que actúe la justicia, y yo, Andrea, me voy a morir sin ver a mucha gente juzgada, porque hay causas que tienen 20 años, otras 12, otras 14, otras... y no hablo si me refiero a todos los fueros, en lo penal, en lo comercial, entonces, en lo civil, por supuesto. Entonces, yo creo que hay mucho desajuste social. Esto en sociología se llama desequilibrio social o desestabilización. La sociedad no está estabilizada. No estoy diciendo no hay democracia. Estoy diciendo vamos camino a un desequilibrio importante, a una desestabilización social, y a mí me preocupa porque yo ya lo viví. Y cuando hablamos de lo que fue la predictadura y la dictadura, muchos ni saben lo que fue. Entonces yo sí sé lo que fue, y sé lo que era ser estudiante en esa época. Pues se habla mucho del tema de la dictadura, y de los desaparecidos y de todas las cosas que pasaron en otro momento, y que uno que no las vivió, pero que las leyó y por ahí escuchó a algún profe que tuvo una experiencia. No, qué sé yo, a mí en lo particular me pasa haber escuchado profesores míos que tuvieron experiencias en la época de la dictadura muy complicadas,
Y escuchar hoy decir estamos al borde de la dictadura me genera una sensación terrible. No, yo creo que no. Lo que sí, hay una sociedad muy revolucionada en el sentido de la desestabilización, que algunas cosas creo que se están pasando castaño oscuro. Y creo que esta desunión o grieta, como le quieran llamar, que estamos viviendo, los que tenemos unos años la vivimos, y quizá no tanto en otra época, y sabemos en qué terminó. Entonces yo aspiro a que, bueno, a los intermedios, no a esto tan terrible. Yo siempre he hablado con mis alumnos y les he contado lo que a mí me costó recibirme. Estudiar psicología en los 70 no era fácil. No era fácil ser joven en los 70. Claro. Pero, a ver, vos tomás el relato de acuerdo a quién te lo dice. Si a vos un profesor que vos querés o admirás te cuenta algo, obviamente vas a creer a pie juntillas todo lo que te dice. Y a veces está teñido de cierta subjetividad. Sí. Entonces, con los libros pasa lo mismo. Los también, libros de historia, cada uno, viste, la mitad de la biblioteca es de uno y la mitad es de otro. Pero Andrea, yo siempre les digo a los chicos, ustedes tienen que pensar, si a nosotros nos cuentan que en el 1800, principios de 1800, salían carretas de Buenos Aires, y para llegar a la parte norte, que eran las quintas, o sea, lo que soy Olivos, San Isidro, todo eso, tardaban un día. Uno se lo puede imaginar de acuerdo a hoy. Claro. Entonces yo lo pienso, qué terrible. Para esa gente que vivía, era, bueno, lo natural. Lo normal. La llegada del tren a la Argentina, a nuestro país, se vivió de una manera que nosotros no nos podemos imaginar, porque nacimos con el tren. Claro. Y lo mismo con cada una de las cosas. Entonces, cuando yo digo, ojo, no jueguen tanto a la grieta, ojo a dónde vamos con esto, no lo digo porque sí, lo digo porque a mí me preocupa, lo cual no quiere decir que yo diga, entonces no hay que opinar y no hay que hablar. No, hay que hablar, hay que opinar, pero siempre poniéndose, lo que hablábamos el otro día de la empatía, poniéndose en el lugar del otro, y que a lo mejor no piensa como yo, pero puede ser válido lo que piensa. Entonces está el respeto. Cuando eso no está, y está la chicana y todo eso, se cae en esto que yo creo que vamos camino, que es la desestabilización social, y que es terrible, porque una desestabilización social o un desequilibrio social, un laissez-faire, donde cualquiera hace lo que se le ocurra, puede llevar a cosas mucho más terribles. Mucho más terribles. Hoy quizá no están los militares preparados como para decir, bueno, vamos a un golpe de Estado, Dios no lo permita, pero pueden pasar otras cosas. Entonces, el que lee, el que estudia otros países, el que estudia otras situaciones, sabe de qué estoy hablando, y el que no, que lea. Vamos a tranquilizarnos. Yo espero que esta locura de las elecciones, que al final eligen diputados y senadores, claro, y provinciales, nacionales, y a ver, espero que después de octubre todo se tranquilice, porque no estamos bien como sociedad. Lamentablemente. Mira todo lo que te dije, no dije que no iba a decir nada. No arrancamos todavía con el tema que vamos a no, pero es importante y es más, creo que también despojándolo de partidismos, y para eso después de las elecciones vamos a intentar abordar esto, ¿no? De todo este tipo de cuestiones, sí, de las verdades absolutas. Sí. Es interesante también hablar de los fanatismos, de los odios, de todo esto que se habla hoy politizado, llevarlo al terreno de la gente común que está, como decías, justamente harta. Claro, logran el efecto contrario que quieren lograr. Vos fíjate que yo siempre digo, si existiera una sola verdad, o una sola forma de evaluar las cosas, no existiría la psicología, porque la psicología
aporta distintas miradas a una misma situación. La realidad, como decía Perón, la realidad es una, hay una sola. Las miradas acerca de esa realidad son varias. Entonces, ¿por qué no aplicarlo a este momento que estamos viviendo? Yo debo hacerme cargo de lo que digo, pero no de lo que interpreta el otro, ¿no? También es una realidad. Porque el otro puede tener otra mirada, de hecho que la hay. Pero a ver, cuando nosotros entendemos esto, podemos conversar, aún con una persona que piense diferente a nosotros. Porque si no es fácil. Me junto con amigos y bien, la paso bomba. Con los que piensan como yo. Claro, pensamos todos igual, entonces es re fácil estar bien. El asunto es cuando hay que convivir con distintas posturas. Y no hay que esperar a los 60 años para entenderlo. Lo pueden entender antes y salvarnos. Sería tan necesario. Sí. Vamos a lo nuestro. Vamos a lo nuestro. Vamos a lo nuestro. La semana anterior abordábamos, en base también a cuestiones de la realidad, lo que tiene que ver con el síndrome de Asperger o Asperger, como quieran mencionarlo. Y debo reconocer que a través de la radio recibimos muchos mensajes que destacaron la claridad de los conceptos y el detalle con el que describiste este síndrome, que permite un poco entender más de todo lo que se fue dando respecto a esta cuestión, que todavía sigue en los medios nacionales. Qué bueno, qué suerte, porque mi temor siempre es eso, ¿no? No llegar con claridad o ser demasiado técnico y que no sirva. Así que bueno, me alegro. En lo personal me pasó que tenía algún pequeño conocimiento de la cuestión y que de verdad me aportó muchísimas cosas que desconocía. Pero también, y como ocurre siempre, y por vías privadas, llegaron algunas consultas y llegaron algunas inquietudes respecto de esta temática. Y vamos a continuar por ahí. Exacto. Hay 2 o 3 cosas que se pidieron que se aclaren o que no se dijeron. Por ejemplo, hay gente que yo hablé de TEA. Es el trastorno del espectro autista. Y me preguntaban si era lo mismo que TGD. El TGD es el trastorno generalizado del desarrollo. Entonces, obviamente papás seguramente que tienen chicos con problemas, me preguntaron esto. ¿Los TGD es lo mismo que los TEA? A ver. Los TEA son trastornos autistas, ¿no? Trastornos del espectro autista, donde ya dijimos con 3 características. Es decir, el tema de la falta de empatía social, el tema de el lenguaje, sobre todo el verbal, y bueno, y toda la parte motriz. Los TGD, trastornos generalizados del desarrollo, tienen que ver con que el sujeto, el niño en este caso, no se desarrolla de acuerdo a parámetros normales en lo intelectual, sobre todo en lo cognitivo. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de autismo y de Asperger, dijimos que no está afectada el área cognitiva, no estamos hablando de una deficiencia intelectual, que a veces puede darse en mayor o menor medida, pero en general el chico tiene una inteligencia normal. En cambio hay otros trastornos, por ejemplo el síndrome de Down, que sí tiene un retraso intelectual, un desfasaje que puede ser leve, puede ser moderado o puede ser severo. Por ejemplo, el síndrome de Rett, que es otro de los que por ahí se incluyen en el trastorno autista, es decir, en el TEA, el síndrome de Rett generalmente tiene compromiso intelectual. Entonces, sí estaría en los trastornos generalizados del desarrollo. Repito, los trastornos autistas no necesariamente tienen trastornos a nivel intelectual. Puede que no, o la mayoría no. Los trastornos, los TGD, sí generalmente van acompañados de un trastorno
intelectual, o sea, el chico que tiene una deficiencia que puede ser leve, que puede ser moderada o que puede ser severa. Y ahí me preguntan, bueno, ¿y qué es? ¿Cómo es alguien leve, alguien moderado y alguien severo? Una deficiencia leve es una persona que tiene alguna dificultad para aprender, va a tardar a aprender a hablar, a aprender a relacionarse con los juguetes, a caminar. Después en la escuela va a tardar en aprender a dibujar o pintar dentro del contorno, va a aprender a leer y a escribir, pero más lentamente, a lo mejor 1 o 2 años después. Las operaciones matemáticas con mucha lentitud, con mucha dificultad, pero termina la escuela primaria. Eso es un chico leve, con un trastorno leve intelectual, que además necesita apoyo constante, pero que puede lentamente salir adelante. Esto ya no se usa, antes se usaba mucho, es un leve, es un moderado, sí, de acuerdo así. Yo me acuerdo que había una palabra que era fronterizo, que era el que estaba en el límite, ¿no? De la normalidad o la deficiencia. Sí. Bueno, el leve iba a la escuela especial 501 y el moderado, el severo a la 502. Ahora no es tan así, porque se evalúan otros aspectos que no son solo los intelectuales, ¿no? Es decir, motrices, en fin. Entonces, un moderado, a grosso modo, sería un chico cuyo problema intelectual hace que no acceda a la lectoescritura y al cálculo, o sea, las operaciones concretas, las operaciones básicas y elementales de la lectoescritura y el cálculo. Es un chico que aprende hábitos, que se viste solo, que aprende a caminar, que puede, si le enseñamos y siempre de la misma manera, puede cruzar una calle, mirar a ver si hay un auto, ir a hacer un mandado, puede hacer algún tipo de trabajo, se puede desenvolver en un trabajo y ganarse la vida, pero siempre de una manera rutinaria, siempre igual, porque el problema de estos chicos es que el nivel de operaciones es demasiado concreta y no existe para nada la abstracción, no pueden abstraer y sacar conclusiones sobre algo escrito, por ejemplo. Y después están los severos, que tienen muchísimas más dificultades, ¿no? Pero eso sería como para ilustrar en general a las personas que dicen, yo tengo un chico con una discapacidad, pero a mí nadie me dice cuál es la discapacidad o hasta dónde. Y yo siempre digo, es muy difícil decirle a un papá, va a llegar hasta acá y no esperes más porque no va a llegar. Primero porque nosotros no sabemos. A lo mejor con mucha dificultad llega a algo y a lo mejor no llega nunca. A veces depende de las motivaciones del chico, del carácter, también depende de la forma de relacionarse de los padres con el chico, a veces depende de qué tipo de tratamiento recibe. Claro. Hay imponderables, a veces depende también de la ciencia, de la medicación, hoy hay medicaciones que hace 20 años no existían. En fin, hay chicos que son dispersos en cuanto a la atención, eso lo decíamos el otro día, y hay chicos que no, que pueden concentrar más tiempo la atención. Entonces es muy difícil decirle a un papá, su chico va a llegar hasta acá. Yo lo que le decía siempre a los padres es, hagan todo lo que puedan, hasta donde llegue, hasta donde lo logre, hasta donde pueda. Cuando ustedes vean que llegó a un límite, ya está. Claro. No insistan porque le hacen un daño emocional a ese chico. Claro, no sobreexigirlos. Exacto, no presionarlos. Claro. ¿No? Llevarlos hasta donde pueden, acompañarlos en todas las instancias, pero no sobreexigirlos. Exacto. Bueno, hasta acá llegó, llegó hasta acá. Y tampoco dejarlo, no, total, mi hijo no aprende. Claro. Y no ejercitarlo en nada, porque uno no
sabe hasta dónde puede llegar. Perdón que te interrumpa. Hemos tenido oportunidad de hablar con gente que trabaja en discapacidad y nos dicen que en muchos casos los chicos no tienen un más de evolución o de adaptación por eso, ¿no? Porque en la familia se resigna a decir, no, ya tiene un problema de interpretación y ya no le generan un hábito, y eso también complica un poco la situación, porque está mucho más tiempo en la casa que en una institución, claramente. Sin duda, y porque los padres ya lo dan por no logrado. Entonces, vos fíjate, Andrea, que hace 40 años atrás, un chico Down, acá en los años 60 no había escuela especial, en Pehuajó. Creo que se inauguró en el 60, no estoy seguro, 62, no me acuerdo. Bueno, entonces los que teníamos en la familia un niño Down, teníamos que emigrar, claro, para, que pudiera ser una escolaridad especial. Pero hubo chicos que no podían, porque sus padres no tenían los medios. Entonces, no hacían escuela, porque la escuela común no los permitía y porque escuela especial no había. Entonces, la conclusión era, los chicos Down no aprenden a leer y escribir. Claro. Con el tiempo, por suerte, todo cambió. Se estimularon mucho más, se crearon las escuelas especiales, después las escuelas especiales se fueron especializando más en cada problema, y vos y yo sabemos, y mucha gente sabe, que muchos chicos Down hoy leen y escriben. Sí. Hay algunos que son profesionales incluso. Sí, han llegado a ser un terciario. Sí. ¿Y por qué? Porque no todos los chicos con síndrome de Down tienen el mismo cociente intelectual. Es decir, el ser Down no dice, no, pero va a ser un deficiente, leve o moderado o severo. No, hay que ver hasta dónde cada uno de esos chicos con síndrome de Down pueden acceder. Entonces, se los exige hasta ver hasta dónde llegan. Y hay chicos que llegan. Yo el otro día vi un programa, una jovencita Down, una chica de 20 años, que se estaba recibiendo de maestra. Entonces, por supuesto, a lo mejor las técnicas son diferentes, claro, se trabaja en forma distinta, hay mucho apoyo extraescolar, hay mucho apoyo de la familia, pero bueno, ahora, no nos pasemos. Claro. No exijamos más de lo que vemos. Si un chico no va para más, no sigamos, porque el hijo de fulanito es Down y hizo tal cosa. Bueno, no somos todos iguales. Entonces voy a esto. En el trastorno generalizado de desarrollo, o TGD, generalmente hay una dificultad asociada a los demás, una dificultad intelectual o cognitiva. Por ejemplo, uno es el trastorno de Rett, que lo nombramos el otro día. Rett, que se da generalmente en niñas, en mujeres, ¿no? Así como el Asperger se da más en varones. Generalmente el Rett es una enfermedad con determinadas características y demás, que tiene características por ahí algunas de autismo, pero que además tiene un problema intelectual. Entonces, todos los trastornos autistas o el trastorno del espectro autista tienen problemas intelectuales. No. Los trastornos generalizados del desarrollo, ¿todos los tienen? No. Ahora bien, ¿podemos incluir un autista en los TGD o trastornos generalizados del desarrollo? Sí. Porque tiene problemas en su desarrollo. Claro. Y en su desempeño con los demás. Entonces sí es un problema en el desarrollo. Lo que no tiene es un trastorno cognitivo o intelectual. ¿Está? Bien. Es importante, digo, porque es complejo y sí, es muy porque complejo. Son pequeñas diferencias lo que hace a la clasificación, sí, ¿no? De este tipo de enfermedades. Pero ¿sabes qué, Andrea? El que me pregunta esto sabe, está en el tema. Sí, claro.
porque es papá, o porque tiene un hermano, o porque está estudiando, no sé, enseñanza especial, o porque está estudiando psicopedagogía, y entonces un profesor le dio las definiciones y no le quedó claro, y entonces me pregunta. Un papá común que no tiene dificultades, o que no tiene un chico con problemas, o un sobrino, lo que sea, es raro que se interese en estas sutiles diferencias, finitas diferencias. Pero bueno, yo lo aclaro para aquel que me lo preguntó, pero sí, es muy fino. Sí. Bien. Había otras consultas. La otra es que me llamó la atención. Si un papá, cuando digo un papá, es un papá o una mamá, con un niño con trastornos del espectro autista o trastornos del desarrollo, tiene que hacer terapia. Y yo tengo una manera muy particular de enfocar el tema. Seguramente la mayoría de los psicólogos van a decir sí, tiene que hacer terapia, porque está con un problema y entonces tiene que tener un apoyo psicológico. Bueno, mi respuesta es no. No todos. Hay papás que leen, que entienden, que se informan, que tienen una mirada positiva del tema. Es decir, esto de, viste que hay gente que son muy religiosos y piensan, bueno, esto me lo mandó Dios para algo, y bueno, y lo toman así, lo aceptan, lo asumen, y además lo sienten como, bueno, como algo una prueba que Dios les ha mandado, ¿no? Entonces lo toman diferente que otros papás. Probablemente ese papá no necesite. Los papás que leen mucho sobre el tema y se informan sobre el tema y viven más el hoy que el futuro, probablemente lo puedan manejar. No todos, a mí me molestan las generalizaciones. A mí también. Yo siempre digo, no hay enfermedades, hay enfermos. Claro. Sí. Entonces, no todas las personas que tienen que hacer un duelo tienen que ir a un psicólogo. No todas las personas que tienen un problema de pareja tienen que ir a un psicólogo. No. Muchos sí. Porque necesitan otra mirada, entenderlo de otra manera al que lo entiende él. Pero muchos no. Entonces yo no puedo decir todas las personas que necesitan psicólogo. Claro. No. Y en esto pienso lo mismo. Hay papás que muchas veces recurren a un psicólogo porque se les escapa de la mano el tema, sobre todo la hiperquinesia, el constante movimiento de estos chicos, las reacciones que suelen tener, extemporáneas, y bueno, cuando esto es constante, los papás por ahí no saben cómo manejarlo o se desesperan. Bueno, seguramente hará una consulta, tendrá unas sesiones y verá cómo resuelve. Hay otros papás que no es una situación concreta, sino es simplemente el hecho de tener un hijo con un problema, un trastorno del desarrollo, y entonces ahí sí necesitan una terapia o un apoyo psicológico. A mí me han llegado pacientes al consultorio derivados por profesionales y yo digo, bueno, ¿y cuál es el tema? No, yo creo que ninguno, pero a mí el psiquiatra o el neurólogo o el clínico o el psicopedagogo que atiende a mi hijo me dicen que nosotros dos, si padre y madre, tenemos que hacer terapia. Digo, ¿y vos qué pensás? Yo creo que no, pero no sé, yo vengo porque me mandan. Y uno a terapia tiene que ir cuando está convencido que necesita otra mirada. Sí. No tiene que ir a terapia porque alguien le dice tenés que ir a terapia, porque no le va a servir. Si no está abierto. Son dos los motivos. Primero, no poder manejar una situación o sentirse encerrado en una situación. Y segundo, decidir que hay alguien que te puede sacar de ahí, claro, o por lo menos te puede ayudar a salir. Exacto, exactamente. En todos los casos, sea el que fuere, digo...
hemos hablado de 10.000 casos de diferentes cuestiones en todo este tiempo y siempre vamos a lo mismo, sí, es sentir que no podés y a la vez sentir que alguien te puede ayudar. Claro, darte otra mirada, ¿no? Entonces, no es condición sine qua non, muchas veces sí, muchas veces es súper necesario, pero no es condición sine qua non para el papá, la mamá de un niño con dificultades, necesitar un psicólogo, necesitar terapia. Esta es mi apreciación. Seguramente, como lo adelanté, hay otros psicólogos que piensan diferente. Bien. Y la última pregunta, y ya termino, es si yo trabajo con chicos con problemas de desarrollo. Ajá. Y entonces yo les digo que no. Yo atiendo a adultos. Al principio de mi carrera yo hice una especialización en psicología educacional y durante 20 años trabajé con chicos con problemas de aprendizaje o del desarrollo. Pero esto es como, ¿viste la maestra jardinera que cuando ya tiene 45 ya no quiere ver mucho? No quiere saber más nada. Yo creo que sí, que tiene que ver con la edad, con poder tirarse al piso, a jugar, a salir a correr, y que, bueno. Es otra la forma, digo, es otra, de llegar al paciente. Claro. Entonces, cuando uno se da cuenta que, bueno, ya pasaron 20 años, 25, a mí me pasó, y dije, ya está, no puedo seguir con chicos. Entonces, bueno, hice después la especialización en clínica de adultos. Y entonces, bueno, empecé con clínica de adultos desde hace casi 20 años. Así que les digo que no, pero hay excelentes profesionales que trabajan con papás de chicos con problemas. Bien. Creo que hasta ahí. Graciela, un placer como siempre. Está buenísimo también que vayan llegando las consultas de la gente sobre cualquiera de los temas que tratamos y que se puedan responder. Así que queda abierto sobre este o cualquier otro tema y si no, la próxima semana estaremos hablando de otro. Perfecto. Yo los invito a que propongan temas, porque por ahí uno habla de un tema que no interesa tanto y hay otros que sí, que interesarían. Así que los propongan, no hay ningún problema. Gracias. Muchísimas gracias. La licenciada María Graciela García con nosotros hoy respondiendo a aquellas dudas que quedaron respecto del tema de la semana anterior, el síndrome de Asperger.